Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover. El día de hoy les quiero compartir el patronaje y la confección de esa falda que están viendo ahí. Es una falda súper fácil de hacer. Realmente la confección no tiene nivel de complejidad alguno. Para un principiante está perfecto. Creería yo que quizá el nivel de complejidad esté en el patronaje, pero si ustedes lo hacen paso a paso, viendo el tutorial, no se les va a hacer difícil. Entonces espero que lo hagan, que compartan el video, que le den like, que me dejen comentarios, que me sigan en mi Instagram porque por allá estoy activa con más frecuencia y les muestro un poco más de lo que es mi vida diaria. Quédense a ver todo el tutorial hasta el final. Vamos a iniciar el patronaje. Entonces yo acá ya tengo un pequeño boceto de la falda y tengo las medidas con las que voy a realizar este molde. En este caso, estas medidas me las tomé directamente de mi cuerpo porque pues yo ya no encajo en una talla específica de la tabla de medidas. Recuerden que tenemos tabla de medidas y si ustedes quieren hacerla por tallas, pues pueden guiar por la tabla. Yo acá las únicas medidas que de pronto tomé de la tabla fueron altura de cadera y largo de rodilla, que las tomé de la talla S. ¿Listo? Este molde yo lo voy a trabajar a escala. ¿Qué significa eso? Que el molde queda más pequeño, ¿sí? Pero ustedes trabajan normal, con su metro, con su regla, que tiene las medidas normales, el centímetro de 10 milímetros y demás, ¿listo? Yo para comodidad, pues lo voy a trabajar más pequeñito y ustedes simplemente lo van a ver reducido, ¿sí? Pero ustedes lo van a trabajar con su metro normal. Listo. Entonces yo voy a usar esta reglita que ya tiene las medidas acá reducidas y me va a servir para poder hacer el molde. Voy a trabajar el delantero y el molde delantero. Recuerden que cuando es una falda cruzada se tienen que hacer los dos lados, ¿sí? Debe reflejarse al lado izquierdo y el lado derecho para poder hacer el cruce. Bien, entonces yo voy a empezar a trazar el molde. Tengo acá una línea recta, ¿sí? Y por esa línea recta yo voy a empezar a medir el largo total de la falda, la altura de cadera. En este caso, bueno, yo le voy a dar 90 centímetros de largo. Y con esta reglita, pues yo no tengo 90 centímetros de una vez. Entonces, por eso vieron que primero hice una marquita y luego hice otra. Bien, pero en sí tengo ahí 90 centímetros. Ahora, en la línea horizontal voy a medir un cuarto de contorno de cadera menos 1. Entonces, mi cadera mide 100 centímetros, la divido en 4, me da 25 y el resto 1 me da 24. Entonces, en la línea horizontal mido 24 más 2 para la pinza. Escuadrando con los 24, trazo mi otra línea del costado de 90 y cierro en la parte de abajo. O sea, me queda un rectángulo del largo total por el cuarto de contorno de cadera menos 1. Ahora voy a marcar la altura de cadera y esa es 19.5. Trazo una línea horizontal donde me dio la medida y ya me queda ahí indicada. ¿Listo? Para darle una mejor horma, entonces voy a bajar acá un centímetro. Digamos que este es el centro delantero, ¿cierto? Entonces bajo un centímetro ahí. Ahora, en la línea de cintura voy a aplicar un cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros para la pinza. En mi caso, mi cuarta mide 18 centímetros más 2 me darían 20. De izquierda a derecha mido esos 20 centímetros. Hago una marquita ahí y voy a trazar la semicurva de la cadera. Entonces ustedes recuerden que de la altura de cadera hacia arriba, más o menos 5 centímetros, se dejan rectos y en semicurva encontramos esos 5 con el punto de la cintura. Yo acá me estoy ayudando de esta reglita que es un poquito curvita y me da como la facilidad de hacer la línea. Obviamente mis curvas y demás no me quedan perfectas porque pues estoy trabajando a escala. Ustedes sí lo hacen correcto. Acá en la línea de cintura entonces trazo un pedacito recto y luego con la misma reglita curva me ayudo y termino de trazar la línea, ¿sí? Yo acá a esta falda, a este molde que estoy haciendo, le voy a realizar una pinza porque pues es el molde como tal, esto es un básico y lleva pinza, que voy a diseñar esa pinza y después la voy a tener que eliminar por el costado para poder sacar mi diseño, pero no importa, yo debo hacer esa pinza porque el molde la lleva, ¿sí? Y si no, pues entonces desde el inicio me quedaría muy marcado el costado, pero bueno, ya ahorita van a ver cómo lo vamos a eliminar. Entonces, para ubicar la pinza, marco la mitad del recorrido que hay desde el centro hacia el costado en la línea de cintura y acá entonces escuadrando
voy a medir 13 centímetros y le voy a dar a lado y lado en la línea de la cintura 1 centímetro para construir esa pinza. Si ustedes quisieran este molde, así como está, dejarlo como básico, obviamente pues hasta el largo de rodilla, ¿no? Porque no necesitan hacerlo tan largo, sacarían ese molde en un papel o en una cartulina y lo dejan listo porque ya es un molde básico, ¿sí? Pero en este caso yo voy a trabajar sin hacer cortes ni nada y lo que tengo que hacer es reflejar este lado hacia el lado izquierdo para que me quede así y tener mi molde delantero completo, mejor dicho. Acá tracé la línea de rodilla que la toman desde la línea inicial que hicimos. Recuerden, no del 1 que bajamos, sino de la línea inicial. Miden el largo de rodilla y pues lo trazan al lado y lado. Esta línea es bastante importante porque con ella podemos visualizar mejor cómo quedaría el corte, hasta dónde va a cubrir, qué tanto va a abarcar el monte de la falda ya pues como en el molde como tal, ¿sí? Dicho esto, entonces en la parte de la cintura yo voy a cruzar del centro hacia el costado 12 centímetros. ¿Por qué 12? Porque yo tengo acá, bueno, esos 12, valga la aclaración, es del centro hacia la derecha, ¿cierto? Cruzo nada más 12 y conservo ahí las pinzas, ¿sí? Ya haciendo ese cruce de 12 me quedan las pinzas eliminadas y conservo mi costado como es para no alterarlo. ¿Listo? Entonces ya quedaron eliminadas. Yo había pensado eliminar 2 centímetros del costado y 2 centímetros cuando hiciera el cruce, pero pues realmente es más fácil hacerlo de una vez y ya quedaría eliminar las pinzas. En la parte de abajo, entonces en todo el centro delantero, en la mitad de la falda como tal, hasta ahí voy a trazar, digamos, mi línea, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar de arriba hacia abajo, un poco recto desde donde marqué los 12 y luego de abajo hacia arriba voy tratando de llevar una línea un poco recta y la voy girando muy poquito para que se me haga una pequeña semicurva. Listo. Realmente no es muy notoria esa semicurva, es más recta que curva, pero la idea es partir desde acá. Entonces, cuando ya tenemos esto en tamaño real, se vuelve un poco compleja la situación. Entonces, para que no se les haga tan difícil, les voy a dar acá unas pequeñas medidas como para que ustedes se guíen más o menos cuánto cruzó del centro hacia el lado derecho en la rodilla, cuánto en la altura de cadera y pues ya saben que en la parte superior fueron 12. Bueno, ya que terminamos nuestro molde, entonces lo voy a repasar acá con color rojo, se los voy a repisar bien para que ustedes sepan cómo quedó hecho ese molde, qué forma exactamente tiene. De esta pieza que estoy haciendo acá, yo necesito 2 piezas porque mi delantero está conformado en 2 partes, una que queda por debajo y la otra que queda por encima, ¿sí? Entonces, para hacer la de debajo, yo voy a tomar este molde que está acá, el que acabo de hacer, pero lo voy a voltear, ¿sí? Para que sea mi lado izquierdo y tenga par, me haga par con este lado derecho, ¿listo? Entonces, para el lado derecho, yo le voy a adicionar una piecita en la parte superior, que es como una especie de lazo, digámoslo así, para que ella pueda anudar, ¿sí? Entonces esa piecita la vamos a sacar enteriza del molde. Listo, o sea, se la vamos a adicionar y va a ser parte de nuestro molde. La pieza que va por debajo lleva otra tirita, pero esa sí es por aparte que la vamos a diseñar. Listo, entonces acá vamos a tener en cuenta que vamos a prolongar nuestra línea de cintura del molde que ya está terminado. Vamos a hacer como si estuviéramos escuadrando y la prolongamos hacia el lado derecho 45 centímetros. A partir de la línea de altura de cadera, nosotros vamos a bajar más o menos 2 centímetros y vamos a empezar a sacar una línea semicurva que yo creería que ustedes pueden profundizarla un poco más. O sea, a partir de esos 2 empiezan hacia arriba a llevar una semicurva y que ese ángulo se vea más redondito, ¿sí? Acá me quedó de pronto muy recto, pero la idea es que ustedes logren ver que esto realmente tiene sentido, que se ve estético y que les guste. En la parte donde marcamos los 45 vamos a bajar 3 centímetros y hacemos un puntico. La idea de esta pieza, como ustedes pueden ver en el diseño, es que esa punta nos quede un poco ovalada. Entonces con la reglita curva
desde los 3 marco una semicurva, me encuentro con los 45 y ahí en esa punta yo voy a suavizar y voy a hacer como redondita esa forma. ¿Listo? Entonces voy a completar desde la punta de los 45 hacia donde empecé a hacer la línea de la altura de cadera. Y pues ya acá es jugar con las líneas y que esto nos quede bonito, que se vea proporcionado, que se vea estético. Si les parece que quedó muy ancho, entonces se pueden subir un poquito. Ya no lo hacen de la altura de cadera hacia arriba, sino digamos del punto donde termina la pinza. Y a partir de ahí sacan esa forma. Sí, todo es cuestión de gustos, el diseño y el patronaje tiene mucho que ver con el gusto personal. Yo acá simplemente trato de darles como una idea y quiero que ustedes a partir de eso que yo les enseño puedan transformar a gusto de ustedes, ¿sí? En la punta pues ya acá lo suavicé bien bonito, que me quedara redondito y así me quedó. Entonces ahora lo voy a pasar con color rojo porque esto recuerden que hace parte del molde del lado derecho. Esto que ustedes están viendo acá, este molde así pequeñito, yo ya obviamente lo hice en tamaño real, ¿sí? Y sé que quedó perfecto. No teman al ver que está pequeño y que ustedes lo están haciendo grande y que no les va a quedar igual. No, créanme que les va a quedar perfecto. Entonces, bueno, esta es mi pieza del lado derecho. Tengan en cuenta lo que les voy a explicar. De acá así, ¿sí? Es mi pieza para el lado izquierdo, pero yo tengo que cuando la calque, la volteo, la reflejo, ¿sí? Esta parte la iba a dejar para lo último, pero se las voy a explicar ya. Cuando yo les hablo de reflejar el molde para el lado izquierdo es esto. Acabo de calcarlo y volteo el papel por el revés del papel. Yo alcanzo a ver lo que acabé de marcar con lápiz y con mi color rojo lo voy a marcar nuevamente. Cuando yo hago esto, entonces ya estoy formando mi molde del lado izquierdo, ¿sí? Mi costado del lado izquierdo. Y teniéndolo así, entonces yo hago las debidas marcaciones de mi molde, le escribo acá, molde, lado izquierdo, falda cruzada, referencia tal, talla tal, y dejo la indicación de que corto en la tela, teniendo la tela al derecho y el molde ubicado así sobre la tela, ¿sí? Entonces fíjense, ahí lo ubiqué y este pues es mi lado izquierdo. Si yo no hago eso que estoy haciendo, cuando yo corte en la tela, me va a quedar dos lados derechos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso cuando las prendas tienen, se monta una prenda sobre, una pieza sobre la otra y son prácticamente lo mismo, se necesita identificar cuál lado es cuál. ¿Sí? Porque recuerden que por lo general nosotros cortamos con la tela doblada, entonces cuando cortamos con la tela doblada y ponemos un solo molde, él nos saca par, ¿cierto? Nos saca un lado y el otro. Entonces, espero que esto les quede muy claro y no se me vayan a confundir. Para hacer el molde de la espalda, entonces yo, ¿qué hice? Básicamente prolongué las líneas de cintura y de altura de cadera y acá tracé una línea recta en vertical que es el largo total de la falda, ¿sí? Hice básicamente lo mismo que el delantero, pero deben tener en cuenta que en el largo total, en la parte del centro, ustedes le van a aumentar 2 centímetros. Esos 2 centímetros son para que la falda no quede levantada, no quede parada en la parte de atrás en el centro. Recuerden que el volumen de la cola hace que las faldas se levanten. Entonces yo no quiero que les pase eso, por eso le vamos a dar esos 2 centímetros. Yo acá a título personal les diría que saquen la falda partida en el centro de la espalda. Y si lo van a hacer así partida, entonces les recomiendo que vean este videito que les señalo por acá, donde hago el patronaje de el delantero y la espalda, ¿sí? De falda, y ahí le incluyo los 2 centímetros en la altura de cadera, ¿sí? Entonces, pero si no lo quieren hacer así, de esta manera que les estoy explicando, también es válido. Miren, este es el molde que pueden aprender a hacer en ese otro video. Pero pues no los quiero confundir. Entonces, clarísimo que le marcamos 2 acá en el centro, en el largo. Y básicamente para hacer este molde, ese rectángulo inicial, yo le di
1/4 de contorno de cadera más 2, ¿bien? Y recuerden que esta medida es el largo total de la falda, que son los mismos 90 que le dimos al delantero, pero en este caso le sumamos 2, ¿bien? Y por este otro lado, que sería el lado del costado, únicamente 90 centímetros, ¿bien? Ahora, entonces, en la cintura, para poder trazar mi curva de la cadera, yo le di 1/4 de contorno de cintura más 3 para la pinza, ¿listo? Y ahí ubiqué la medida y simplemente trazo mi curva de la cadera así igualito como la hice en el delantero. Ubico mi pinza en el centro de la espalda y le doy 1,5 cm a cada lado. Si también quieren bajar el centímetro en el centro de la espalda, en la cintura, pues lo hacen. Listo, ya prácticamente entonces nuestro molde está terminado. Recuerden que haciéndolo de esta manera sale a doblez de tela. Bien, ahora lo que tengo que hacer es unas vistas para lograr darle acabado a la cintura, ¿sí? Esas vistas las tengo que sacar en los moldes del delantero y en el molde de espalda. En los moldes de delantero, en este caso en el lado derecho, debe quedar conservando la forma de la punta, ¿sí? Para que esa piecita nos salga forrada. Entonces puede ser que la hagamos exactamente a la misma medida, o sea que saquemos una línea recta, es decir, bajamos 2 centímetros de la cadera, de la línea de cadera, y trazamos una línea recta y trazamos ahí toda la piecita, que sería así lo que les señalo. Eso sería la vista, es la del lado derecho, pero también deben reflejar el molde. ¿Listo? Para que cuando la ensamblen haga par y quede exactamente como debe ser. Para sacar la vista de la espalda, entonces con la misma medida que sacamos la del delantero, hacemos la de la espalda, pero teniendo en cuenta que eliminamos la pinza antes de calcarla, ¿sí? Y que sale a doblez de tela, a menos de que queramos aprovechar de pronto pedacitos de tela por ahí y la podemos sacar partida en el centro, no pasa nada. Sí es importante que le den margen de costura a los moldes para que luego sí saquen las vistas. Acá en la parte del largo de la espalda no les había mostrado cómo hacen la línea. Pues es una línea semicurva, pero recuerden que siempre iniciamos un pedacito recto, o sea, es como que escuadramos con la línea central y más o menos unos 5 centímetros o más sacamos recto y luego vamos girando levemente la regla para llegar hacia el costado y que nos quede una línea bonita semicurva. Les voy a explicar acá algo con respecto a las vistas. Las vistas son como cuando forramos la prenda, ¿cierto? Entonces nosotros debemos cortar, digamos, el delantero 2 veces para que uno sea el forro y el otro sea el delantero, ¿sí? La tela como tal. Entonces yo calqué ya acá mi vista, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, está así, de la misma forma que está el lado derecho. Pero si yo la dejo así, me van a salir 2 piezas con los derechos hacia arriba, y cuando yo los enfrente para coser no me va a casar, porque recuerden que yo enfrento derecho con derecho, ¿listo? Entonces yo debo voltear el papel y hacer lo mismo que hice cuando saqué el lado izquierdo. Ahora entonces trazo nuevamente mi molde y es por este lado que yo le voy a hacer las marcaciones para identificar mi molde, y cuando vaya a cortar entonces la tela la tengo con el derecho hacia arriba y ubico mi molde así encima para poder cortar. Listo, yo creo que esto es, digamos que a veces puede parecer obvio, pero en el momento en que estamos haciendo las cosas de pronto no nos detenemos a pensar y nos puede ocurrir que saquemos los moldes o las piezas como tal todas hacia el mismo lado. Entonces es importante prestar un poquito de atención a los detalles. Listo, lo mismo con la vista del lado izquierdo, también la dibujan, la voltean, o sea, la reflejan, y fíjense que ahí les hago como la demostración. Ya entonces si yo corté con los derechos hacia arriba, a lo que enfrento las telas me quedan perfecto. ¿Listo? Para sacar la vista del lado izquierdo, entonces fíjense que lo hice del molde de la vista del delantero, ¿sí? Simplemente tracé la línea por donde sería el centro, y miren, ya al haberlo hecho así, me queda haciendo par con mi lado izquierdo, ¿sí? Recuerden que yo acá no he adicionado márgenes de costura. Es importante que ustedes marquen sus moldes, que les pongan piquetes, que dejen notas donde diga cortar con el derecho de tela hacia arriba. Bueno,
de tal manera que ustedes no se vayan a confundir. Todas estas piezas las necesitamos una sola vez y recuerden, no tienen margen de costura, deben adicionárselo ustedes y se le dio de 1 centímetro por todo lado. Vamos a diseñar la piecita que va a ir en el costado izquierdo en el delantero y que va a anudar con la parte del lado derecho. Para esta pieza yo trazo acá una línea horizontal de 45 centímetros de larga, ¿sí? Y mi pieza como tal de ancho tiene 13 centímetros, pero yo voy a repartir esos 13 centímetros. De la línea hacia arriba voy a medir 5 centímetros y de la línea hacia abajo voy a medir 8. ¿Por qué lo hago así y no mitad y mitad? Porque yo quiero que ella venga a, pues tenga como la misma forma de la pieza que sale del delantero derecho, ¿sí? Entonces, si yo lo hago mitad y mitad, pues simplemente me queda una flecha curva y ya, ¿sí? Una pieza con punta redonda y ya. Quizá yo me quiero complicar acá un poco, pero pues es como la forma en que yo quise hacerla más bonita, ¿sí? Para que se vea como más, no sé, ustedes me entienden. Entonces la idea es llevar del ancho hacia la punta para que en la punta termine redondita y simplemente quede de esta manera que la están viendo acá, ¿sí? A esta pieza ya no le necesitan adicionar margen de costura, sería como la única pieza que tiene margen de costura incluido. Y si ven que se les complica hacerla así, pues hagan la línea, mide 13 y simplemente ubiquen la línea, repartan los 13 en la línea y hagan la forma y listo. Yo a veces siento que me enredo y no sé, quiero darles todo como de la mejor manera, pero quizá a veces las enredo un poco. Entonces esta pieza la cortan 2 veces y listo. Para realizar el corte, fíjense que yo acá tengo mi tela sencilla, ella no está doble porque necesito una pieza de cada molde. Quiero enseñarles algo para cuando vayan a cortar una tela cuyo estampado tenga sentido, como es en este caso. Entonces, digamos, yo ubicaría acá mi molde del lado derecho y digo, bueno, allá en la parte derecha de la tela me queda un espacio y yo puedo aprovecharlo volteando el molde, ¿sí? Para que me quede, no se me desperdicie la tela, pero esto no lo debo hacer porque mi tela tiene sentido, es decir, los leopardos que ustedes ven ahí, todos están con las paticas hacia abajo. No están unos volteados con las patas para arriba, otros con las patas para abajo para poder hacer esto. Dicho ya esto, entonces deben acomodar muy bien y optimizar su tela para que les alcance perfectamente y no tengan desperdicios. Recuerden ubicar los moldes al derecho. Lo primero que acabo de hacer acá es unir por el centro de la espalda a la vista y ahora teniéndola con el derecho hacia arriba le voy a colocar la vista del delantero acomodándola por costados según corresponda para poder coserla. Una vez tengo cosido, a partir de este punto voy a darle acabado en la overlock a esto que les estoy señalando. Y como ustedes saben, siempre dejamos un margen de costura de 1 centímetro, entonces simplemente cosemos conservando ese margen de costura, haciendo retroceso para iniciar y finalizar. Acá pues estoy uniendo las partes del delantero a la vista de la espalda y ya teniendo esto así, paso a la overlock a darle acabado a la parte que va a quedar suelta de la vista por dentro de la prenda. ¿Listo? Ya como les indiqué anteriormente. Ahora vamos a unir estas dos piecitas teniendo en cuenta que dejamos el derecho enfrentado y cosemos a 1 centímetro para poder darle la vuelta y esta pues es la pieza que va a ir en el costado del lado izquierdo y es la que nos permite anudar con la pieza del lado derecho. Bien, entonces acá simplemente a 1 centímetro vamos conservando la forma semicurva con mucha calma y cuando llegamos a la punta pues vamos dando puntaditas con el volante, vamos avanzando y para poder girar y lograr que la curvita nos quede bonita ahí en la punta. Terminamos de coser en este extremo, hacemos piquetes en toda la curva, pero si quieren también pueden cortar un poquito de exceso de tela acá y luego sí darle la vuelta. Acá es importante que nos quede bien formadita la punta y darle una buena planchadita a esta pieza. Entonces, bueno, ya está acá bien planchadita y ahora vamos a unirle el delantero a la espalda.
Pero yo pues me adelanté y ya hice las pinzas de espalda. No les muestré el proceso porque pues esto lo hemos repetido muchas veces, pero pues ya ustedes creo que lo saben. Listo, entonces teniendo el derecho de la falda en la espalda hacia arriba, voy a ubicar el costado que corresponde, ¿sí? Teniendo derecho con derecho enfrentado, lo vamos a ubicar. Listo, entonces acomodamos acá muy bien y fijamos ahí con un alfilercito. Para el lado izquierdo, recuerden que tenemos la piecita que acabamos de hacer, entonces primero colocamos esa piecita dejando más o menos 1 centímetro de la cintura hacia abajo, o podemos dejar un poquito más, ahí no importa, lo importante es que nos quede al menos 1 centímetro, porque recuerden que a 1 centímetro debemos coser la vista para darle acabado a la cintura. Bien, entonces ahora sí colocamos la parte de del delantero, el costado izquierdo, que coincida derecho con derecho, y también nos ayudamos acá pues con los mismos alfileres, la acomodamos ahí y pasamos a la máquina. Empezamos la costura haciendo retroceso para iniciar y conservamos el centímetro de costura desde la cintura hasta abajo. Hacer esta falda realmente es muy fácil, la confección es algo muy pero muy fácil. Yo pensaría que a un principiante este proyecto le queda de perlas. Pero pues digamos que el nivel de complejidad está más en el patronaje. Sin embargo, yo trato de explicarles todo como muy detalladito para que les quede fácil de entender y lo puedan interpretar y adaptar a sus medidas o a los moldes que ustedes estén trabajando. Entonces ya terminamos acá de unir por costados, hay que darle acabado en la overlock a esos costados y una vez le demos acabado a los costados, vamos a darle acabado al centro delantero. Empezamos por el lado izquierdo, bueno, por el lado que empiecen siempre y cuando tengan en cuenta que se deja el derecho por encima. Se le da acabado al centro delantero del lado izquierdo y del lado derecho y a la parte del largo. Y acá en la tira vamos a llegar hasta donde les indico con la flecha. Miren, acá les estoy mostrando, ya di el acabado, primero obviamente a los costados para luego sí darle acabado a todo el largo de la falda y al todo el centro delantero. Listo, tenemos ahora así la prenda, la ubicamos con el derecho hacia arriba y vamos a fijarle la vista. Entonces colocamos ahí que nos quede el derecho de la falda hacia arriba y el derecho de la vista hacia el derecho de la falda. Acomodamos muy bien y vamos a coser por todo el borde de la cintura, por los laterales, por la forma de la curva y llegamos hasta donde termina la vista. Bien, acomodan ahí con alfileres, pero asegúrense de que coincidan muy bien los costados de la vista con los de la falda. Antes de pasar a la máquina a coser, vamos a usar un pedacito de elástico para acomodarlo en el costado izquierdo, de manera que ese elástico nos permita, digamos que sostener el lado izquierdo de la falda con un botón que queda interno en la misma falda. Entonces acomodamos ahí muy bien y la idea es pues acomodarlo de la cintura hacia abajo, más o menos como a unos 2 centímetros del orillo de arriba hacia abajo. Listo, entonces hacen ahí como un simbolito de la paz y dejan que las puntas del elástico queden hacia afuera de la tela. Listo, lo acomodan ahí muy bien con alfileres y ya pasaríamos a coser por donde les estoy indicando con mi dedito. La costura inicia por la vista del lado izquierdo, entonces hago retroceso para iniciar. Cuando voy pasando por el elástico también hago retroceso ya en la esquina de arriba, entonces bajo la aguja, volteo, continúo mi costura teniendo en cuenta que los costados casen perfectamente y sigo conservando el margen de costura a 1 centímetro. Listo, voy llegando ya a la parte de la punta que va a anudar la falda y acá entonces con calma para lograr que la forma curvita me quede bien bonita. Luego entonces ya termino de coser donde termina la vista, ¿sí? Es importante que la costura se haga hasta ese punto. Y ya acá entonces lo que voy a hacer es retirar excesos de hilo, cortar un poco del exceso de tela de costura que me quedó en la parte curva de la punta de la tira. Y acá pues hago unos piqueticos como para lograr que cuando voltee esta forma me quede bien bonita. Listo, entonces cortamos y hacemos piquete. En el costado izquierdo de la falda, entonces acá también cortamos el exceso de tela ahí en la punta y cortamos el exceso de elástico. Esto lo hacemos para que cuando se voltee la vista y quede pues dando la forma que tiene que dar, no quede abultada la costura. Listo, terminamos de retirar todos los alfileres y si hay hilitos por ahí,
porque no hay nada mejor que la prenda nos quede limpia desde el principio. ¿Listo? Sacamos ahí muy bien la punta, ese elástico, realmente yo no tenía un elástico mejor y le coloqué ese, pero pues ustedes traten de buscar un elástico de pronto redondito o algo más bonito, sí, que le dé una mejor apariencia. Terminamos de voltear y vamos planchando. Acomodamos muy bien ahí esa punta para que se vea bien bonita. Quiero que me pongan mucha atención acá al paso que sigue. Vamos a hacer el dobladillo de la parte central del delantero. Entonces acá digamos que yo me devuelvo un poquito por la tira que va a anudar y lo que voy a hacer es devolver el centímetro de costura hacia el revés de la tela y voy a coser, ¿sí? Pero pues bueno, realmente para iniciar este proceso debemos hacerlo por el lado izquierdo, ¿sí? Acá entonces yo volteo la tela, ¿sí? La vista, y tengo mi tela al revés, separo costuras y en la costura de la falda como tal, entonces devuelvo el centímetro y voy a coser sobre el remallado. Entonces ya pasamos acá a la máquina, listo. Fíjense muy bien que es el costado izquierdo. Yo lo que hago es abrir la costura y teniendo la tela con el revés hacia arriba, pues acá simplemente la unión de costura que ya había hecho con la vista me marca lo que se va a doblar, listo, lo que tiene que ser. Acá ubico mi aguja y que me quede sobre todo el remallado. Voy doblando el margen de costura o el dobladillo y esa medida me debe quedar de 1 centímetro porque fue lo que le di de aumento al molde. Voy cosiendo ahí con mucha calma y esta es la forma como va a quedar el acabado del centro delantero y luego pues ya voy a llegar a la parte del largo y pasaré al otro centro delantero de la falda. ¿Listo? Al hacerlo de esta manera es muy pero muy fácil realizar esta prenda. Quizá el acabado no es un acabado impecable como si lo hiciéramos doblando 2 veces el centímetro de costura, pero queda bonito. Acá ya llegué nuevamente al otro centro delantero, entonces simplemente lo que hago es abrir las costuras y sigo conservando mi centímetro y continúo cosiendo hasta entrar un poco en la vista, ¿sí? Unos 3 centímetros, puede ser 2 centímetros y hago un buen retroceso allí. No les mostré todo el proceso porque se iba a hacer muy largo y realmente era algo repetitivo, simplemente doblar 1 centímetro de tela hacia el revés y coser. ¿Listo? Entonces miren acá. Está ya bien hechecito eso. Ahora sí debo planchar muy bien para sentar la costura y direccionar la costura de la vista hacia la vista. Y debo hacer el tumbe de costura. Recuerden que para tumbar la costura, entonces direccionamos la unión de costura de la falda y la vista, la direccionamos hacia la vista y cosemos sobre la vista. Mientras vemos en cámara rápida cómo hago el tumbe de costura, quiero que me cuenten en comentarios cómo les pareció el proceso de hacer esta falda, si les gustó o no les gustó. Recuerden que en el lado derecho del delantero está la punta que anuda, entonces ahí solo podemos entrar un pedacito. Lo importante acá es que esto nos quede muy bonito y logremos dar pues unos buenos acabados. Acá ahora vamos a fijar la vista en los costados de la falda, entonces hacemos una costurita sobre la línea de costura que ya tenemos. Vamos a coser el botón en la vista del lado derecho, ¿sí? Separamos ahí la vista y cosemos el botón solamente en la vista, ¿sí? De manera que nos quede más o menos a 4 centímetros de la unión del costado entre el delantero y la espalda, que nos quede en el delantero, ahí lo cosemos y estoy utilizando un botón de patica, ¿sí? Entonces ahí simplemente paso la aguja de lado a lado y lo aseguro para que ya me quede ahí puesto mi botón y pueda engancharse al ojalete que hice con el elástico, ¿sí? Y la falda me quede fija, no se esté moviendo y me quede el lado izquierdo sujeto al lado delantero, que es básicamente esto que estoy haciendo acá. Entonces yo meto mi botón entre la argollita que se hizo con el elástico, llevo la parte derecha por encima y con el lazo que está en el lado izquierdo anudo el lazo que trae mi lado delantero y listo, quedó mi falda totalmente terminada, una falda bastante vestidora, ideal para múltiples usos, ¿sí? Todo depende de los zapatos y de la blusa con la que se la coloquen, para darle como ese aire casual, sport,
chic, bueno, ya es decisión de ustedes. Tengan en cuenta que también el color de la falda, el estampado o el material en el que se haga la falda también determina mucho la ocasión de uso. Espero que les haya gustado el tutorial.